angustia. Miren, ¿lo podemos ver a Dios en nuestras angustias? David escribe esto. Él lo veía en sus angustias. Es que a veces nosotros pensamos que Dios solamente está cuando todo va bien, cuando todo sale bien. Cuando el ángel viene justo en el momento indicado, ahí está Dios. Pero cuando estás en el momento más difícil de tu vida, llega el ángel. Cuando estás llorando, cuando estás angustiado, cuando te sientes solo, cuando ya dices, mejor Señor, quítame la vida. Ya no quiero vivir más, ya no puedo más con esta vida. Tienes que esperar al ángel, porque el ángel va a llegar. Dígale que está a su lado. Espera al ángel. Tu ángel, porque Dios tiene un ángel para ti. ¿Sí? Y yo creo que no solo uno. Yo creo que Dios tiene un poco de ángeles a nuestro servicio. Dígale que está a su lado. Dios tiene muchos ángeles a nuestro servicio. Lo que tenemos es que tener paciencia y fe. Paciencia y fe. Mire lo que pasó con Jesús. Cuando Jesús estaba después de los 40 días de ayuno, dice que tuvo hambre. Es muy obvio, 40 días sin comer. Imagínate tú. Llega el momento que sientes un hambre, pero de que te comes una vaca y 2 bultos de yuca, ¿cierto? Y una lata de suero. Imagínate. Y Jesús esperó pacientemente en Dios y dice que Dios le mandó un ángel que le trajera alimento. Miren, yo creo que vamos a leer ese pasaje, Mateo 4. Vean Mateo 4, por favor. Y ahí vamos a encontrar donde dice que vino un ángel y le dio de comer al Señor. En el versículo, bendito sea Jesucristo, Estamos en Mateo 4:11. Dice, y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, y, ¿qué dice? Le servían. Maravilloso, ¿cierto? O sea, el enemigo viene cuando estamos pasando momentos difíciles. Escucha esto. Cuando estamos pasando momentos difíciles, el enemigo también va a enviar sus mensajeros. Así como Dios tiene sus mensajeros llamados ángeles, también el diablo tiene sus mensajeros llamados demonios. Es todo lo contrario. Mientras que Dios envía a sus ángeles para que tu fe no te falte y para ayudarte, socorrerte, proveerte lo que necesitas, el diablo envía a sus ángeles para inclinarte a hacer lo malo. Y allí estaba el diablo personalmente, no envió ángeles, sino él vino personalmente a tentar a Jesús y a decirle que hiciera cosas que iban en contra de la palabra de Dios. Mas Jesús no lo hizo. Jesús esperó. Jesús conocía este Salmo 91. Lo conocía claramente, por lo tanto Jesús esperó. ¿Por qué? Porque aquí dice que Dios envía a sus ángeles. Y aquí dice también que cuando uno clama a Él nos oye. ¿Cierto? El versículo 15 del Salmo 91 dice, me invocará y yo le responderé. Hay que tener mucha fe para creer y esperar. Porque yo lo invoco y le digo, Señor, tengo hambre. Señor, estoy mal, necesito ayuda. Necesito un trabajo, Señor, necesito economía para mi casa. Ya se lo dije. Él ya me escuchó, porque yo creo en Él. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dile que está a su lado. Esperar. Esperar con paciencia. Antes de que el ángel de Dios venga, vendrá Satanás. Dígale. Antes de que el ángel de Dios venga, vendrá Satanás. Pero tú no le vas a hacer caso. Tú tienes que esperar al ángel de Dios. Tienes que saber discernir, porque si esa persona o ese mensajero viene y te dice, no, vamos para acá, hacer esto y esto, y tú dices, no, pero eso va en contra de la palabra. Me estás pidiendo que haga algo que va en contra de la palabra. No, yo no lo voy a hacer. Voy a dejar de ir a la iglesia por ir a hacer esto. No, yo confío en Dios. Y yo les digo como testimonio, hermanos, en esta mañana, algunos lo saben, nosotros vivimos por fe. Vivimos por fe. Tenemos una hija estudiando en un colegio privado, hay que pagar mensualmente. Dios nos ha dado nuestra casa propia, y Dios nos suple todos los meses. La iglesia sabe que nosotros aquí no estamos presionando ni siendo carga para la iglesia, lo que la iglesia nos bendice mensualmente, gloria a Dios. Pero Dios nos bendice. Un día el Señor me dijo, Guillermo, lo que yo te daré
te lo daré de donde yo quiera darte. Y recuerda que las bendiciones de Dios vienen del cielo, no vienen de la tierra, no vienen de la mano de un hombre. Las bendiciones de Dios vienen del cielo a la tierra, y Dios utiliza cualquier mano para bendecirte. Cuando Jesús tenía que ir a Egipto, cuando Jesús todavía recién había nacido y Herodes quería matarlo, ¿cierto? Cuando ya tenían 2 años, mandó que a todos los niños de 2 años los mataran, porque él quería matar a Jesús. Entonces, Dios envía antes de eso unos astrólogos, unos magos. Dice que le trajeron oro y otras cosas, pero especialmente oro. Ese oro fue un regalo. Yo no sé qué cantidad de oro trajo, si 1 kilo, 2 kilos, yo no sé qué cantidad de oro trajo esa persona. Dios ya le había proveído el dinero para que Jesús, o sea, José, María y Jesús, fueran a Egipto. Iban a hacer un viaje hacia Egipto, necesitaban comer, necesitaban descansar. En el camino tenían que alquilar un hotel, tenían que alquilar una movilidad, en ese tiempo un camello o un caballo. El oro les sirvió para eso. Dios les proveyó. ¿Qué hace Dios? Dios provee a sus hijos, a sus siervos, que le obedecen, que le sirven, que son llamados a un servicio para Dios. José fue llamado a cuidar de Jesús. María fue llamada a cuidar del bebé. Y Dios les proveyó. ¿Ellos pasaron necesidad? No, porque estaban sirviendo a Dios. Dios envió de lejos, no sé de qué país vinieron estos hombres. De lejos viajaron varios días para llegar a donde estaba Jesús para entregarle el oro. ¿Se imagina, hermano? Dios puede enviar de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, economía para ti. ¿Alguien puede decir amén? Dios puede hacerlo cuando tú decides servirle a Dios, cuando tú decides trabajar para Dios. Es que a veces nosotros decimos, no, si yo me dedico a estar metido en la iglesia, ¿qué como? ¿De qué vivo? Pues mira la Biblia lo que enseña. José dejó su vida, dejó su casa, dejó sus negocios, dejó todo lo que hacía. Él era carpintero, dejó todo. El Señor le dijo, vete a Egipto. Se fue a Egipto. Vivía por fe. Yo no sé si el oro que tenía le alcanzó para estar en Egipto todo el tiempo, pero como José era un hombre trabajador, y eso es lo bueno de las personas trabajadoras, que donde quiera que vayan ellos se ponen a trabajar. Yo me imagino que José puso su carpintería en Egipto y tal vez le estaba yendo mucho mejor que acá, que donde estaba, porque cuando Dios te lleva de un lugar a otro es porque te va a bendecir mucho más, como lo hizo con Abraham. Le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela porque te enviaré a otro lugar donde allá te bendeciré. Y serás bendito, y serás bendición, y te voy a engrandecer. Y todo lo que Dios le dijo a Abraham lo cumplió. O sea, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no entregarle nuestra vida, nuestro tiempo? ¿Por qué no entregarle nuestros sueños? ¿Por qué no poner todo en manos de Él? Yo la verdad es que llegó el momento que dije, Señor, voy a poner todo en tu mano. Todo, mi futuro, mis sueños, todo. Voy a dedicar mi vida a ti. Y Dios me ha venido proveyendo. ¿Necesitas un techo donde vivir? Sí, Señor. Bueno, aquí está. ¿Necesitas economía? Sí, Señor, la necesito. Tengo una familia. Bueno, aquí está. ¿Necesito una movilidad para ir a hacer la obra? Sí, bueno, aquí está. ¿Qué más necesitas? No, ya, Señor, con eso me basta. Y la verdad es que si Dios me da más carga, más responsabilidad, pues si necesito más, estoy seguro que Él me va a proveer si necesito más. Porque Él se encarga de todo. O sea, Él no te manda a sufrir, a padecer. Hay pruebas, hay luchas. David las vivió. Por eso que Él habla de angustias. Por eso que Él habla de sombras de muerte, de valles de sombras de muerte. ¿Cuántas cosas nos rodean? Pero ¿qué dice la palabra? Que todas esas cosas pasarán. De pronto esas tempestades, y tú te encontrarás en el barco, y de pronto hasta el barco pueda naufragar, como en el caso de los discípulos con Jesús, o en el caso de Pablo cuando iba a Roma. Los que hemos leído Hechos 28, podemos ver que Pablo iba a Roma y el barco naufraga. Hubo una gran tempestad que al barco lo hizo perder el control y todo, y terminó varado en una isla llamada Malta. Pero cuando llegó a esa isla, nadie murió, nadie padeció, todos pasaron un momento maravilloso en esa isla, como una especie de tours. No iban ellos hacia Malta, pero Dios en su soberanía permite que pase lo de la tempestad y el barco quede en Malta, y quedaron un tiempo en Malta,
Y como ellos eran creyentes, pues lo mejor que sabían hacer era predicar el Evangelio, y empezaron a predicar el Evangelio en ese lugar. Hubieron milagros y mucha gente se convirtió a Cristo en ese lugar, y se levantó una iglesia en Malta, y esa gente que se convierte dice que los trató de maravilla, comieron bien, disfrutaron bien en Malta y siguieron su viaje a Roma. Arreglaron el barco y siguieron su viaje. Pasaron un momento difícil. Pues sí, aparentemente se dio un momento difícil porque el barco, la tempestad y todo eso, y el barco naufragó y todas esas cosas. Se dio un momento difícil. Pero ahí terminó la historia, no. Ese momento difícil los empujó a un propósito de Dios. Mire, escuche bien lo que le digo. Ese momento difícil los empujó a un propósito que había de Dios. ¿Sí? De que en esa isla llamada Malta se predicase el Evangelio. Porque en la agenda de los hermanos que iban en ese barco no estaba mal, pero en la agenda de Dios sí estaba mal. Entonces dijo Dios, los voy a, digo yo aquí pensando en mi cabeza, los voy a llevar hacia Malta. ¿Y qué hizo Dios? Usó los vientos, usó una tempestad para que el barco vaya hacia Malta. Y entonces llegaron a Malta, hubieron milagros, sanidades, infinidad de cosas. A veces, para que se vea la mano de Dios, para que se vean milagros, tiene que suceder algo negativo. Tiene que suceder algo angustiante, tiene que suceder algo complicado para que se pueda ver la mano de Dios. David enfrenta al gigante Goliat. Todo el mundo tenía miedo del gigante Goliat y del pueblo filisteo. Era un ejército muy fuerte y tenía el gigante Goliat. Y el pueblo estaba asustado. Creo que no vamos a salir de esto. Creo que ya tocamos fondo. Creo que ya hasta aquí. No vamos a poder más. Y entonces Dios envió un ángel. ¿Quién era ese ángel? David. No había nadie en ese momento que quisiera luchar contra Goliat. Ya estaban a punto de declararse perdidos. O sea, cuando hay una guerra, el ejército dice, si ustedes se rinden, no los matamos, ¿cierto? Una tregua, una oportunidad. Entonces ellos estaban a punto de entregarse rendidos para convertirse en esclavos de los filisteos, ¿cierto? Y de pronto Dios envía el ángel David. David es el ángel de Dios en ese momento. Una iglesia, mire el ejemplo que les voy a poner aquí. Una iglesia había tenido un momento muy duro, muy difícil. Esa iglesia se había quedado sin pastor, el pastor falleció. Esa iglesia empezó a tener problemas, los líderes querían cogerse a golpes. Uno quería ser el pastor, el otro también quería ser el pastor, ya que no estaba el pastor de la iglesia. Eso se puso complicado. Y un pequeño grupo de hermanos fieles se tiraron a orar y ayunar. Y estaban orando y ayunando, y esa iglesia cada día iba de mal en peor. Esa gente estaban ya la iglesia por dividirse, no que este, que el otro, y que aquí, que allá. Iba a terminar muy mal. Ya la gente, los vecinos estaban hablando. Ahora que se murió el pastor, los hermanos se quieren adueñar de la iglesia y mejor dicho, hay una guerra, hay dos bandos, y ahí se están dando duro. Un día casi se han trenzado a golpes y no sé qué. El testimonio se estaba viniendo a los suelos y todo eso. Hasta que llegó un varón a la iglesia, llegó a congregarse, llegó así de casualidad a ese pueblo, como una persona que llega porque pues de pronto sintió llegar a ese pueblo y él era creyente. Llega a la iglesia y entonces empieza a congregarse y empieza a ver todo lo que estaba pasando, y un día pide el permiso para hablar y empieza a hablar, el hermano. Hablar, y Dios lo empieza a usar. Y empieza a hablar cosas que él no sabía, pero Dios empieza a hacer entrar en razón a la iglesia. Finalmente los hermanos piden perdón a Dios, se reconcilian y permiten que Dios sea quien designe un pastor. En oración, que Dios designe un pastor. Lo que el diablo estaba queriendo destruir esa iglesia, Dios envió un hermano que no sé ni de dónde apareció y después se fue, no quedó mucho tiempo ahí, creo que duró un mes o dos y se fue, pero fue enviado para ayudarlos a abrir los ojos, a entender.